Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Quinto encierro de las fiestas de San Fermín. Nos vamos a Pamplona. Javier Laquidain. Quinto encierro San Fermín es 2025 con los Jandilla ya por las calles de Pamplona. Ya están los 6 Jandilla efectivamente en la cuesta de Santo Domingo al encuentro de los corredores, pasando la manada muy agrupada por este primer inicio del encierro, pasando ahora por debajo de la hornacina del Santo, como decimos, muy agrupados con los toros más retrasados que los mansos que van encabezando la manada, aunque han salido muy rápidos, más rápidos que otras manadas. Los Jandilla ya están llegando muy rápidos con uno de los toros negros en primera posición por delante incluso de los cabestros, y ojo porque se está adelantando, el resto va bastante hermanada la manada, que está ya cerrada por dos de los toros negros. Ojo porque se acaba de caer un corredor en medio de la plaza consistorial cuando ya enfilan Mercaderes, Jaime. Mercaderes que le encabeza ese toro negro por la izquierda veloz, le siguen unos castaños por la izquierda que dejan protagonizar alguna que otra carrera, pero la manada va agrupada y sobre todo por la izquierda suben ya la estafeta con la curva. Uy, cuidado, ese tropezón ahí. Ojo al peligro ahí de ese toro negro por el lado izquierdo de la calle Estafeta. El inicio de esta calle están siendo los Jandilla los que abran. 1, 2, 3, 4. Uno de los colorados, el castaño y dos negros son los que están protagonizando escenas de auténtico peligro con su velocidad por el centro del recorrido, por el centro de la calle Estafeta. Mozos intentando ponerse delante de las astas del toro, intentando correr, pero vaya velocidad que llevan estos astados. Los 4 Jandilla por delante, no, los 6, porque los otros dos también adelantados a los cabestros. Los vaya vemos carreras ya en el tramo de Telefónica, como dices, esta carrera rapidísima con los toros encabezando. Ojo, cuidado ahí, se han caído unos mozos, puede haber peligro porque les pasa la manada por encima, van ya muy pegados al vallado, se están pegando mucho al vallado derecho. ¡Ojo! Acaba de salvar una cornada y ojo que puede haber más porque están muy pegados los corredores al vallado de la parte derecha y la manada también se ha pegado a ese vallado, creo que están ya en la plaza de toros. Entra la manada muy separada, 4 de los astados han entrado los primeros, están enfilando chiqueros, cuidado porque ha habido una caída a la entrada de la plaza, montón a la izquierda de la plaza de toros, a la izquierda de la arena. Han entrado hasta ahora 5 de los toros seguidos por los mansos, siguen con auténtica velocidad, sin amagar a ninguno de los lados, pero sigue un pequeño montón de corredores a la entrada de la arena. Entra el último de los mansos, casi se lleva por delante a un mozo que estaba despistado, mirando a ver si podían Aquí entrar. concluye el quinto encierro San Fermín 2025 con un tiempo de 2 minutos 20 segundos. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. No habrá un camino plácido hacia el verano, no pasará como otras veces ocurría que la actualidad y la bronca se vayan desactivando, porque la bronca, que lleva ya tiempo convertida en cotidiana, no deja de trepar y parece haber encontrado un nuevo escalón de la mano del Partido Popular. El PP quiere llevar al Parlamento, al Congreso y al Senado su nueva estrategia de guerra contra el presidente del Gobierno, esta vez a través de su familia política, de su suegro ya fallecido, de manera que lo que Alberto Núñez Feijóo lanzó el miércoles desde la tribuna del Congreso como una réplica que provocó sorpresa y titulares es ya algo más que un comentario grueso o fuera de todo tono. Es una forma decidida de operar, llevar a las instituciones las acusaciones e insinuaciones de proxenetismo contra el presidente del Gobierno. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Este es un asunto, luego lo contaremos en el abierto, que el PP ya trató de impulsar antes. En aquel momento lo hizo desde el Gobierno y a través de eso que se conoció como su policía, la policía patriótica. Ahora lo repesca para intentar centrar toda la conversación pública en este tema y presenta una batería de más de 30 preguntas para indagar en la actividad que pudo tener en vida el suegro del presidente del Gobierno. Sí, lejos de ser algo puntual, algo pasajero del pasado miércoles, el PP va a desplegar toda una estrategia centrada en atacar la vida personal de la familia política de Sánchez. Ha iniciado una ofensiva parlamentaria con el registro de decenas de preguntas en el Congreso y en el Senado en las que relaciona el uso de un inmueble de Muface con el suegro del presidente del Gobierno y se pregunta si ahí se ejercen actividades como la prostitución. Desde la dura réplica de Feijóo el miércoles, esta ofensiva personal contra Sánchez y contra su familia ha ido calando en la dirección del PP y ayer mismo Esther Muñoz, sin pruebas, mezclaba inmigración y sexo no consentido. Las saunas de la familia de Begoña Gómez, que ella regentaba y llevaba las cuentas, eran sitios donde se intercambiaba sexo, unas veces libre y otras veces mediante pago, en ocasiones con inmigrantes jóvenes que venían a prostituirse.
Desde el núcleo duro del PP, Ángels justifican este volantazo argumentando que Sánchez fue el primero en entrar en este juego cuando le recordó a Feijóo su relación con Marcial Dorado. Josu, gracias. Hasta ahora. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Así termina la semana en que la legislatura atravesó la puerta de su continuidad, con el PP en una táctica que, dicen en el partido, Feijóo improvisó al sentirse atacado en el Pleno. Ante la presión, reaccionó de esta forma. Sergio Soto, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Y fue esa dureza la que reconocen algunos. Ayudó a modo de pegamento entre el gobierno y los socios. Pero con eso no basta, porque con el aire que le han insuflado, los socios quieren agitar ahora la legislatura y obtener lo prometido. Así que de esta forma termina el gobierno su semana, vivo pero lleno de compromisos, que ahora tiene que ir abordando de uno en uno lo que ha prometido hacer a partir de septiembre. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El gobierno se ha propuesto exprimir al máximo el balón de oxígeno de los socios de aquí a las vacaciones, pero son conscientes en Moncloa de que para nada les va a salir gratis. Los socialistas garantizan que van a cumplir y defienden que si algo demuestran todas esas exigencias es que los socios asumen que queda legislatura y tarea para rato. Su plan pasa por retomar a la vuelta del verano la agenda social e incluso la negociación de unos nuevos presupuestos que muchos daban ya por descartados. Además, se dan un año para desarrollar el Plan Nacional contra la Corrupción, aunque el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ya avisó ayer aquí en Hoy por Hoy de que ellos van a forzar sí o sí la tramitación de la Agencia Anticorrupción nada más arranque el nuevo curso parlamentario. Tenemos que ser creíbles en la lucha contra la corrupción y la única manera de ser creíbles es que todo esto se ponga en vigor y en práctica lo antes posible. Creen en Sumar que sin esto y sin giro social no habrá posibilidades de revalidar el gobierno en 2027 por mucho que la legislatura aguante. Les contábamos ayer que esa supervivencia a la que una vez más quieren agarrarse Pedro Sánchez y el Partido Socialista queda pendiente de que no aparezcan novedades sobre los casos de corrupción que casi les tumban. Ayer hubo nuevas informaciones que sembraron cierto temor. El juez pidió al Congreso y al partido que le enviaran información sobre los ingresos y donaciones de José Luis Ábalos desde 2014. Lo hizo a partir de un informe de la UCO que sembraba una posible sospecha de financiación ilegal. La Guardia Civil veía un descuadre entre lo que Ábalos tenía en su cuenta ingresado y lo que según Hacienda había ingresado. Una cifra multiplicaba por 10 a la otra. Así que se preguntaban dónde está el dinero. Pero el PSOE cree que todo se debe a un error. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Porque dice que la UCO ha buscado lo que le pagaba directamente el Congreso cuando su nómina de diputados se la pagaba en realidad el partido y de ahí le descontaba también las donaciones, que era lo que la Guardia Civil no encontraba. Sí, la Guardia Civil ignora una cuestión clave y es que no es el Congreso el que transfiere la nómina a los diputados socialistas, sino el grupo parlamentario. Eso explica para el PSOE que los datos no cuadren. Hacienda calcula que Ábalos cobró en torno a 750.000 euros por su sueldo como miembro de las Cortes durante 10 años, pero en sus cuentas solo consta que la Cámara le ha pagado 80.000. Para encontrar el resto, la UCO tendría que haber sumado el dinero girado por el grupo parlamentario. Es la propia unidad de investigación la que en su escrito reconoce que ese grupo parlamentario también aparece como pagador. Los socialistas aseguran que las discrepancias sobre las donaciones se explican también de la misma manera. Hacienda dice que son de 44.000 euros cuando los datos bancarios solo reflejan que Ábalos pasó al partido 8.000. El PSOE aclara que como diputado el exministro no tenía que hacer la transferencia porque esa aportación voluntaria a la formación política se le descontaba del sueldo antes de cobrar. Guille, gracias. Hasta luego. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Hay otro asunto que tendrá que enfrentar el gobierno más pronto que tarde y que antes de que los casos de corrupción se lo llevaran todo, protagonizó la relación con sus socios. Es la inversión en defensa que Sánchez logró no comprometer en el 5% que le pedía la OTAN, pero que sigue necesitando un aumento para llegar al 2,1%. Ayer conocimos algunos detalles más de lo que España ya ha prometido a la Alianza Atlántica. El Ministerio de Defensa se ha comprometido a aumentar en 14.000 militares su número total de efectivos antes del año 2035. Lo adelantó ayer El País. Ahora hay que repartir esa inversión. El 50% del incremento, 7.000 efectivos, se va a producir en el quinquenio 2025-2029 y el resto 2030-2035. La idea es llegar al máximo de efectivos que permite la ley en la próxima década. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, el propio GEMAT, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, reconocía esta semana que la plantilla actual de las Fuerzas Armadas es insuficiente. Urge, dice,
ampliarla. El aumento de nuestros cometidos en los nuevos dominios de operación requieren de una cantidad de personal militar y civil superior a la actual para poder actuar con la eficacia necesaria. Pero dar ese paso no es sencillo. Es cierto que España no tiene problemas de captación, pero sí de retención, como reconocen los jefes del Estado Mayor, del Aire y del Ejército de Tierra. No tenemos ningún problema de captación de personal. La retención es otra cosa. Con nuestros salarios no podemos competir con similares puestos en la vida civil. No podemos engañarnos. El compromiso que España ha adquirido con la OTAN supone llegar a los 140.000 militares en 2035, una cifra que España no puede sobrepasar porque la ley fija que ahora mismo ese es el máximo que se puede alcanzar. La presión por el rearme o por mejorar la defensa no solo llega de la OTAN, es también la conversación habitual en la Unión Europea, incluso entre quienes ya no forman parte de ella. Ayer, por primera vez en la historia, Francia y Reino Unido pactaron coordinar un plan conjunto de disuasión nuclear. From today, our adversaries will know that any extreme threat to this continent. Lo anunciaba el primer ministro británico, que cualquier amenaza al continente europeo recibirá la respuesta inmediata de estos dos países, las dos grandes potencias nucleares de Europa. Starmer y el presidente francés Macron también cerraron un acuerdo piloto para devolver al continente a los inmigrantes irregulares que cruzan el Canal de la Mancha. También desde Roma, donde se celebra la cuarta cumbre para la reconstrucción de Ucrania, el presidente Zelensky ha pedido más armamento para hacer frente a la escalada de la guerra. Los países que asisten a la cumbre se han comprometido a hacerlo, también a aumentar la ayuda con fines civiles, aunque quedan muy lejos del objetivo de Kiev, que pedía una especie de plan Marshall. Está previsto que hoy la decena de países que están en Roma acuerden el envío de 10.000 millones de euros. Corresponsal en Roma, Joan Solés. Al término de la primera jornada de la conferencia internacional, la Unión Europea ha anunciado medios y un fondo financiero abierto a las empresas privadas interesadas en la reconstrucción de Ucrania. Todo ello en pleno recrudecimiento de la guerra, mientras el presidente Zelensky sigue reclamando medios militares de defensa, principalmente antiaérea, de los que ya prácticamente carece Ucrania después de 3 años de guerra. This is what we must focus on first. We must stop Russian drones. Debemos concentrarnos ante todo en detener los drones y misiles, ha advertido Zelensky. Por su parte, el presidente Sánchez ha informado que España seguirá ayudando a Ucrania. Y este año también vamos a comprometer 1.000 millones de euros más en esa asistencia militar. Las dos decisiones que vamos a tomar son, por un lado, la creación de una oficina para la reconstrucción de Ucrania y dos, celebraremos, antes de finalizar el año, un encuentro mixto entre España y Ucrania. Hoy viernes concluirá la segunda jornada de la conferencia con un anuncio de financiación europea de unos 10.000 millones de euros, menos que años anteriores. We now have a deal that supposedly will get half of the living and half of the dead out. I hope we can complete it. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha dicho esta noche que espera firmar una tregua en Gaza en los próximos días. Se refiere al alto el fuego de 60 días que propuso Estados Unidos, pero ya añadió esta semana que no va a abandonar sus objetivos en Gaza y ahora que para una pausa total exigirá que Gaza quede totalmente desmilitarizada. Pues a pocos días de que la Unión Europea aclare si rompe o no el tratado de colaboración con Israel por el genocidio en Gaza, los 27 han llegado a un acuerdo para permitir el acceso de asistencia humanitaria a la franja. Hasta ahora todo se canalizaba a través de una polémica organización estadounidense que ha masacrado a más de 400 palestinos en las llamadas colas del hambre. Corresponsal comunitario, Enrique García Pozo, buenos días. Buenos días. El acuerdo se ha sellado después de varias semanas de negociaciones con Tel Aviv y llega a pocos días de que la alta representante proponga medidas a los 27 sobre el acuerdo de asociación, tras el informe solicitado por 17 países que constata el incumplimiento de los compromisos de Israel en materia de derechos humanos. El Servicio de Acción Exterior, el departamento que dirige Kaja Kallas, propondrá 10 opciones, lo hará en un documento que compartirá con los ministros de Exteriores el próximo martes, con medidas que van desde sanciones a los miembros del gabinete de Netanyahu hasta la suspensión total del acuerdo de asociación, adelanta la agencia Reuters, aunque la mayoría de medidas requieren de una unanimidad que hace muy difícil que Bruselas active al menos las medidas más drásticas. De momento, el acuerdo de este jueves contempla la apertura de nuevos cruces, el aumento diario de la entrada de ayuda o la reanudación de suministros de combustible para usar en instalaciones humanitarias. También en el Europarlamento, con 360 votos en contra, la Cámara ha rechazado la moción de censura contra Ursula von der Leyen. Vote is closed. Adopted. Have a good afternoon.
La iniciativa, promovida a título individual por un eurodiputado ultra del Grupo Conservador Europeo, contó con el respaldo de fuerzas de la ultraderecha, entre ellos 4 de los 6 diputados de Vox. El intento de moción de censura se remonta a la supuesta falta de transparencia en la compra de vacunas Pfizer durante la pandemia de COVID-19, acusaciones que la alemana ha rechazado. Y entramos en terreno económico porque la multinacional Grupo Ferrero, dueño de Nutella o de Kinder Bueno, entre otros, ha comprado Kellogg por más de 3.000 millones de dólares, unos 2.500 millones de euros. La oferta ha llegado en un momento de debilidad para la marca de cereales que ya en mayo recortó las previsiones de venta anuales. Según el consejero delegado, Kellogg pasaba por un momento difícil porque los consumidores se han alejado del azúcar y han optado además por opciones de marca blanca más baratas. Jordi Fàbrega. Es la suma de 2 empresas icónicas. El Grupo Ferrero, que además de los bombones es el propietario, por ejemplo, de los huevos Kinder, ha llegado a un acuerdo para quedarse con Kellogg's, la marca conocida básicamente por sus cereales. La familia italiana, Ferrero, pagará 3.100 millones de dólares en esta operación, que forma parte del plan de expansión de la empresa, que cuenta solo en Estados Unidos con más de 14.000 empleados. La venta de Kellogg's supone el fin de la empresa porque hay que recordar que hace un año la división que no era de cereales y que tenía marcas como Pringles, por ejemplo, ya se vendió, en este caso a Mars. Así que con esta operación aprobada ya oficialmente, nace otro gigante alimentario que une el chocolate de Ferrero con los cereales de Kellogg's. Además, el expresidente argentino Alberto Fernández ha sido procesado por su supuesta participación en una trama de corrupción en la contratación de seguros para el Estado. El procesamiento que ha abierto el juez se basa en sospechas de que el exmandatario contrató a intermediarios que se llevaron comisiones en el convenio con las pólizas de seguro del Estado. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.